y bienvenidos a Mira, un canal de comunicación con programas sobre diversos asuntos educativos. Nos podrás ver y escuchar en YouTube, Twitch y tus servicios de podcast favoritos. En el episodio de hoy hablaremos con Carolina de Diego. Ella ha sido y es activista en diversas asociaciones gitanas. ¿Te interesa reflexionar sobre la comunidad gitana y lo que sucede en los centros educativos? ¡Empezamos! Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, Carmen. Aquí estamos en un nuevo directo de Mira después de un cuatrimestre repleto de clases, en una tarde calurosa. ¿Cómo lo llevas? Pues como tú dices, dándome con el abanico. Os voy a presentar a Carolina, que es nuestra invitada de esta tarde, y tenemos una entrevista repleta de preguntas interesantes para que ella nos cuente sobre el pueblo gitano y la educación. Carol tiene una dilatada experiencia formativa y una dilatada experiencia asociativa, lo que la convierte en una persona que nos interesa mucho entrevistar para que nos hable desde su punto de vista de algunas cuestiones. A nivel formativo, ella es licenciada en Psicología por la UNED y tiene el máster universitario en Comunicación, Sociedad, Cultura y Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Toma ya. Y luego, a nivel asociativo, pues una barbaridad. Tengo aquí un listado tremendo de asociaciones en las que has estado. Pues acorta. En Cantabria, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Canarias. Mira, por ejemplo, en Cantabria, la Federación Unión General del Pueblo Gitano, Gitanos de Hoy, 2. La Plataforma Romanés, Mujeres Gitanas Progresistas de Cantabria. En Extremadura, la Federación de Asociaciones Gitanas Extremeñas. En Castilla-La Mancha, FADER, la Federación de Asociaciones Gitanas para la Lucha de las Desigualdades y por la Inclusión del Pueblo Gitano. En Canarias, la Asociación Sociocultural Gitana Caripé y la Federación de Asociaciones Erromaba. En la plataforma Ketane, que es del Estado español, también eres vocal de la plataforma. Bueno, una trayectoria, la tuya, muy, muy amplia. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Mira y poder contar contigo. Nada, a ti por llamarme, que cuando lo hiciste no dudes por ser tú. Y evidentemente eso evidencia, pues bueno, pues que ya tengo mis añitos, ¿no? Bueno, una de las razones por las que estás hoy en Mira es porque hace ya unos cuantos años que nos conocemos, hace alrededor de 10, 12 años. Sí. Yo descubrí en mis clases que tenía una alumna con serios prejuicios hacia el pueblo gitano y que no era solo ella, sino que bastantes de sus compañeros pensaban en la misma sintonía. Y eso, bueno, pues propició que hubiese un acercamiento entre tú y yo hace ya mucho tiempo y que sigamos teniendo una relación de amistad y de vínculo entre dos pueblos distintos, ¿no? El tuyo y el mío, que en definitiva pues dialogan y se entienden cuando se quiere. Eso es. Pues muchas gracias, Carol, por colaborar hoy con nosotros y por acompañarnos en esta entrevista. A vosotros, a ti y a los futuros oyentes. A los estudiantes, futuros maestros de primaria que nos siguen en el canal. Tengo un guión de entrevista que está estructurado en torno a 3 grandes bloques. Un primer bloque que tiene que ver un poco pues, con conocer el pueblo gitano, porque hay una identidad, hay una historia, pero también hay unos estereotipos que pesan muy fuerte. Un segundo bloque de preguntas que tienen ya más que ver con el sistema educativo, la organización de centros, y un tercer bloque que tiene ya más que ver un poco pues, con el rol docente y cómo comportarnos cuando tengamos alumnado del pueblo gitano. Entonces, si te parece bien, empezamos ya con la pregunta. Vamos a ello. Vamos a ello. En el ámbito educativo, a mí me gustaría saber si se conoce el pueblo gitano y si hay algo que se debería saber de él, porque yo creo que hay bastante desconocimiento y estereotipo en general. Si nos puedes hablar de esto, te agradeceremos. Bueno, date cuenta que empezamos por el concepto de pueblo, ¿no? Quizá mucha gente lo que piensa del pueblo, de la población gitana es que es un grupo marginal que vive en exclusión social, ¿no? Pero ni siquiera saben que somos un pueblo identitario, que tenemos una historia, una cultura, que existen diferentes hipótesis de origen sobre nosotros. Entonces, sí que es verdad que la imagen que perdura y pervive en la sociedad es la estereotipada, la folclórica, ¿no? Pero aquí estamos para aclarar un poquito esto.
¿Nos puedes hablar un poco también de los hitos que ha habido en relación al pueblo gitano a lo largo de su historia, incluso de cuál es su origen, de dónde proceden, Pues o cuál ha sido la evolución normativa en España respecto al pueblo gitano? hablando de España concretamente, precisamente en 2025 se celebró el 600 aniversario de la llegada de los romaníes a la entonces península ibérica, ¿no? Y sobre señas de identidad, date cuenta que nosotros mismos estamos en ese proceso de recuperación de señas de identidad, ¿no? Porque durante todos estos siglos lo que ha habido ha sido una asimilación forzosa, incluso un intento de exterminio, que muchos desconocerán, de la población gitana, y en el movimiento asociativo lo que estamos intentando es un poco recuperar esas señas de identidad y darnos a conocer a la sociedad mayoritaria. Existen diferentes hipótesis de origen, como has comentado, ¿no? La más divulgada es la de origen indo-iranio, pero desde un sector del movimiento asociativo, pues o incluso de población gitana, barajamos otras hipótesis como el posible origen semita. En relación a hitos que podríamos mencionar importantes en estos últimos siglos, pues el primer documento escrito que data de 1425 en la península ibérica. Como hemos dicho, se ha celebrado el 600 aniversario. Otra fecha importante para la población gitana a nivel internacional sería 1971, con el primer Congreso Internacional del Pueblo Gitano, en el cual se unieron gitanos de diferentes países, que habría que aquí hacer un matiz. Gitano es un término peyorativo impuesto, ¿no? Pero de eso hablaremos quizá más adelante. Los diferentes grupos romanís nos identificamos según el grupo de procedencia, y en España seríamos calós, en Francia serían los manús, en Alemania los sinti, en Europa del Este los calderás, y así hasta entre 10 y 12 grupos diferentes de romanís. Decíamos que en 1971 se tiene lugar en Londres el primer Congreso Internacional, donde se empiezan a hacer una serie de hitos importantes: el reconocimiento de nuestra lengua como el romanó, el reconocimiento de una bandera oficial y el reconocimiento de un himno. Y a partir de ahí el reconocimiento por parte de la ONU también del pueblo romaní. Y otra fecha importante, desgraciadamente, en España fue la del 30 de julio de 1749, donde se dio la prisión permanente de los gitanos, o la Gran Redada, que fue el intento de exterminio de la población gitana en España. Mira que lo he escuchado a veces, pero a mí se me siguen poniendo los pelos de punta cuando pienso que en la historia de nuestro país se han cometido actos en esta línea, ¿no? O que hasta el 1995 o algo así la Guardia Civil podría pues, cogerte por la calle, por la carretera, ¿no? Y solo por el hecho de que tuvieses unos rasgos, pues, cachearte o llevarte un calabozo, que no sucedería con otros ciudadanos del país. Date cuenta que esa es la memoria histórica de nuestros abuelos y bisabuelos. Entonces es lo que nosotros hemos vivido en nuestra niñez. Sí, creo que la Constitución también es de antes de ayer, que es uno de los hitos, ¿no? que os reconoce como ciudadanos de pleno derecho, pero aún así todavía tiempo después ha habido leyes y normas que os situaban como pueblo en una desventaja muy importante. Pues date cuenta, desde 1425 hasta 1978, pues ha llovido un poco. Sí, es muy interesante entender y conocer que sois un pueblo, que tenéis una identidad, que tenéis un himno, que tenéis una bandera, que tenéis una lengua común. Lo que no tenéis es un territorio como otros países, ¿no? como otros pueblos, sino que sois un pueblo que está distribuido y diseminado a lo largo de prácticamente todo el mundo, ¿no? Pues sí, mayoritariamente en Europa somos la minoría étnica más grande de Europa, entre 12 y 14 millones, pero evidentemente estamos en los 5 continentes. Y curioso también que siendo un pueblo tan amplio, luego pues exista el antigitanismo, ¿no? Que si nos lo explicas tú qué es el antigitanismo, mejor que si lo hago yo. Antigitanismo es un término que ha acuñado la Unión Europea para definir un racismo específico hacia la población romaní. Y por lo tanto, dadas las leyes y las leyes antigitanas que
como un ejemplo concreto en España, desde 1499 hasta la última que se derogó en 1995, ha habido más de 200 leyes oficiales que el Estado ha promulgado contra los gitanos. De eso hablaríamos, cuando hablamos de antigitanismo, y por eso decimos que es estructural, que cala desde las estructuras del poder hacia la población mayoritaria. Perdurando, por ejemplo, los estereotipos y la imagen folclórica de la población gitana. Es que 200 leyes son muchas, ¿eh? Pues sí. 200 leyes antigitanas pesan mucho en la historia. Pesan en la historia. Otra cuestión respecto a la identidad, la historia y los estereotipos del pueblo gitano tiene que ver con qué es la esencia de la sociedad gitana, del pueblo gitano, qué cosas os definen o qué cosas son una seña de identidad para vosotros que quizás no conozcamos los demás y que nos puede venir bien aprender y entender para relacionarnos con vosotros mejor. Ten en cuenta que antropológicamente no somos familias nucleares, somos familias extensas, ¿no? Y en todas las culturas la familia viene a ser el pilar y el centro, el eje que mueve las culturas, ¿no? La economía, la sociedad, que mueve todo lo que tiene que ver con una estructura cultural. Entonces sí que sé que la sociedad mayoritaria tiene en cuenta y valora esos vínculos familiares que tenemos, ese respeto hacia los mayores, ese atender a los niños y educarlos en sociedad, ¿no? Como dicen los africanos, hace falta un pueblo para educar a un niño, ¿no? Pero los valores van más allá que unas meras reglas de convivencia. Son códigos éticos y de valor que tienen todos los grupos romanís a lo largo de los 5 continentes, pero que tienen que ver principalmente como foco con el valor de la familia. Luego lo que sucede es que muchas de estas cuestiones de la identidad gitana chocan con la identidad escolar de los centros educativos en España. Bueno, no sé si chocar es la palabra más adecuada en este caso, ¿no? Pero ha habido intentos de asimilación, de integración, incluso de exterminio del pueblo gitano, pues lógicamente la escuela que está dirigida o que está orientada mayoritariamente a una sociedad mayoritaria, pues esa minoría cultural tiene que sufrir, no sé si un choque, pero sí desde luego un desajuste, ¿no? Desgraciadamente esto existe en muchos casos, no en todos, pero tiene que ver con lo que estabas comentando antes, esos siglos de asimilación, esos siglos de invisibilización, parece ser como que no hubiésemos aportado nada a la sociedad mayoritaria, ¿no? Es como que los gitanos que llevan aquí 600 años en España, ¿qué es lo que han hecho, no? Somos esos grandes desconocidos y parece ser que no hemos aportado nada, pero esto no es así. Muchas investigaciones, estudios, incluso en la lingüística, demuestran que ha habido esa aportación bidireccional entre la población romaní y la población mayoritaria. Entonces, ese choque no debería de darse, pero se da cuando se ha forzado a un pueblo a ser asimilado y cuando prácticamente, ten en cuenta que además la escolarización de la población gitana en su mayoría se dio en los años 80 y no fue, o sea, que un niño gitano fuese a una escuela con otros niños que no eran gitanos, pues fue un choque cultural para la sociedad mayoritaria. Y a raíz de eso, pues en muchas ocasiones se dieron escuelas guetos o comenzó una segregación escolar que no debería de haber existido, porque hoy en día no entendemos si viene un niño de Rumanía o viene un niño de Brasil o viene un niño de Portugal, pues el ámbito educativo trata de acogerlo, trata de conocer qué dificultades puede tener para que se adapte lo mejor y lo mayor rápido posible a lo que es porque al final y al cabo un niño va a la escuela a aprender, ¿no? Pero cuando se trata de población gitana, se tienen esas bajas expectativas sobre la población gitana, se hace esa segregación, ¿no? Como si no fuésemos capaces de aprender y encima en la historia y en la cultura hemos sido invisibilizados, pues puede que se dé ese choque cultural, desgraciadamente, hoy en día.
Y quiero que retomemos una idea que acabas de decir también hace un instante, que es si el término gitano es un término despectivo, porque vosotros, pues habitualmente, no sé si os referís a vosotros mismos como gitanos o os referís como romaníes. ¿Cuál sería la forma correcta de hacerlo? La forma correcta es pueblo romaní. Lo que pasa que también, no sé si lo hemos comentado en alguna otra ocasión, los grupos españoles, los grupos de gitanos españoles somos calós. Por ejemplo, lo que decíamos antes, los grupos de gitanos en Francia son manús. ¿Qué quiere decir esto? Que los grupos de gitanos o de romanís no son homogéneos, sino heterogéneos. Y lo que venimos a decir es que hay que tener en cuenta también el país de origen, hay que tener en cuenta las vivencias y los contextos sociopolíticos diferentes de cada lugar, pero en España seríamos calós. El término gitano no es una palabra que aparezca en nuestra lengua, sino que ha sido una palabra, un término que es peyorativo, impuesto, sin embargo que hemos asimilado y asumido con total normalidad, porque para nosotros tiene un valor diferente a lo que pues dice la RAE, ¿no? Para nosotros ser gitano es ser una persona con principios y valores. Pero la RAE dice que un gitano es un trapacero. Sí, la RAE dice que un gitano es un trapacero. Efectivamente. Y sin embargo, el término gitano para un gitano lo dignifica, ¿no? O sea, pues, evidentemente. Sentirse bien. Un niño gitano le llamas gitano para insultarle o para molestarle y no lo entiende así. Para él es un orgullo. Para él es un orgullo, claro. Lo mismo que si a mí me dicen burgalesa, pues un orgullo ser burgalesa, y a ti te dicen que eres asturiana, pues para ti es un orgullo ser asturiana, que a lo mejor no sé si de este dato debería de haberle dado. No hay problema. Yo creo que casi todo el mundo sabe que vengo de Asturias, no te preocupes, Carol. Entramos en el segundo bloque de preguntas. ¿Qué pasa con el sistema educativo, la organización de los centros y los niños, ¿no?, de la población gitana? ¿Tú crees que algún día se va a lograr una visibilización positiva en el currículo del pueblo gitano? Que se pueda estudiar una historia del pueblo gitano y que se pueda conocer. Pues es un gran reto, la verdad. Y a veces tenemos que creer en los sueños, ¿no? O tener una utopía. Lo importante es que ya existen materiales que ha elaborado el Ministerio de Educación y que está fomentando para que se puedan realizar esos materiales didácticos, porque lo que comentábamos antes, si no hubiésemos sido invisibilizados ni borrados de la historia de España, pues ahora no tendríamos que estar exigiendo formar parte, ¿no?, de ese saber y de ese estar. Pero es importante que se dé en la escuela porque van a darse nuevos profesores, nuevos maestros que se van a encontrar con una generación completamente adaptada y diferente, y sobre la cual tienen que tener expectativas y deben, pues un poco conocer, aunque ya pesa sobre ellos demasiadas cargas y demasiadas cosas que tienen que saber y sobrellevar, pero un pueblo que ha vivido 600 años en este país, algo de historia y algo tendrá que aportar y algo tendrá que decir. Sí, pero desafortunadamente muchas veces lo que se conoce del pueblo gitano, por ejemplo, por televisión, es telebasura, ¿no? Todos esos programas que además habéis denunciado desde las asociaciones gitanas que habría que retirar de la televisión muestran una imagen que no es precisamente pues evidentemente eso nos ha hecho un flaco favor, y de hecho de las primeras veces que el movimiento asociativo se ha visibilizado, el movimiento asociativo gitano se ha visibilizado y se ha tirado a la calle o ha puesto una denuncia, ha sido precisamente en contra de estos programas, ¿no?, que no terminan de ser más que realities para vender y que degradan nuestra imagen, y eso es antigitanismo. Pues habrá que seguir haciendo presión desde las asociaciones gitanas y los ámbitos que corresponda para que la historia del pueblo gitano forme parte del currículo escolar, como muchos otros elementos, en condiciones de igualdad. La escuela no debe ser un lugar de segregación, sino que debe ser un lugar de encuentro entre los alumnos payos y gitanos, y no debería de suceder que el currículum excluya una parte tan importante de nuestra historia.
Bueno, yo creo que debería de ser así, pero hace más el que puede que el que quiere, ¿no? Si entre todos hacemos este acercamiento y nos damos a conocer, no para reivindicar, sino para dar a conocer pues qué ha ocurrido, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué son las circunstancias? ¿Por qué un pueblo se ve abocado a estas circunstancias? Pues tendrá que ser porque hay determinados factores que han ocurrido, que han impedido que se desarrolle con las mismas posibilidades que han tenido otros pueblos. Pero yo creo que si hacemos este esfuerzo entre todos, pues quizás sea más fácil que esperar que solo venga de un sector de la sociedad o de una institución. Creo que es cosa de convivir y de aprender a conocernos. En los centros educativos, la organización que allí se va definiendo marca mucho lo que va a suceder luego dentro de ellos. Y claro, si queremos el éxito del alumnado gitano, tendremos que organizarnos bajo un modelo que trate de lograr ese éxito de los alumnos. Y yo creo que ahí también tenemos mucho que soñar. No sé si estás de acuerdo conmigo. Efectivamente. A ver, lo que tenemos que lograr es erradicar ese modelo de déficit, ¿no? Ese modelo de déficit y tener expectativas sobre el alumnado gitano. Y no solamente expectativas, sino buscar el éxito académico como se tratase de cualquier otro alumno. Entonces, esto es un poco labor de todos, también de las familias, de los centros, de los profesores y de la buena disposición de la gente. Porque también sería un buen sueño que mucha más población gitana llegase a la universidad de la que lo está haciendo en estos momentos. Son pocos casos, al menos en Cantabria, los que llegan a la universidad. Existen esos referentes, pero quizás sean todavía pocos o quizás estén invisibilizados también. A lo mejor debemos empezar a visibilizar esos casos porque a verlos haylos. Dentro de los centros educativos un rol fundamental es el del equipo directivo, porque puede, entiendo yo, favorecer una relación con la comunidad gitana que ayude a limar asperezas, así como también podría contribuir a aumentarlas, ¿no? Yo creo que el equipo directivo es un agente fundamental para ese cambio que necesitamos dentro de los centros educativos en relación a la comunidad gitana. No sé si estás de acuerdo conmigo. Ten en cuenta que la capacidad de ejecución del equipo directivo tiene un gran peso. Entonces, siempre y cuando se ejerza ese liderazgo ético que deben de ejercer y se puedan acercar a las familias gitanas como se acercan a cualquier otra familia, evidentemente facilitaría la inclusión, facilitaría el ejercicio de la docencia, facilitaría que las familias se acercasen a los centros y evidentemente estaríamos hablando de que no se pueden castigar los rasgos culturales. Sino tratarlos en términos de igualdad con respecto a otros rasgos culturales que podamos tener en la escuela, la idea de ser uno más. Exactamente. Que para los equipos directivos la comunidad gitana fuese una comunidad más de tantas que están en la escuela matriculando a sus hijos. Esas son las expectativas que se deben de tener sobre el alumnado gitano como sobre cualquier otro alumnado. Entrando ya en el tercer bloque de preguntas, vamos muy bien con el tiempo, 27 minutos, fantástico. Entramos ya en el tercer bloque que tiene que ver más con el rol docente y sobre el futuro de la comunidad gitana. Yo te preguntaría, pensando en mis estudiantes, futuros maestros de educación primaria, si les darías algún consejo para cuando ellos se vean en el aula con alumnado gitano, porque entiendo que para ellos esto pueda significar cierto desafío. Si se dedican a esto por vocación, deberían de tener en cuenta el gran poder de influencia que van a tener a lo largo de todos esos años de docencia sobre cientos de alumnos, ¿no? Entonces, que ese papel que ellos ejercen de influencia puedan no hacer distinciones con el alumnado y que tengan en cuenta que se deben de ganar la confianza de ese alumno o de esa familia como si se tratase de cualquier otra familia. Claro, para que estén
con ese modelo de éxito, tanto el alumno como el equipo directivo, como el docente, como la familia, ¿no? Todos pensando en ese modelo de... Y que el niño se crea que es capaz también, porque si tú señalas desde la deficiencia, pues eso puede ser uno de los motivos por los que los alumnos ni siquiera puedan pensar para qué me voy a esforzar o si no se tienen expectativas sobre mí. Es Por muy eso importante. Estaba pensando que son muy importantes en ese sentido los referentes, ¿no? Que sepan pues, que hay médicos, que hay arquitectos, que hay abogados, que son también de la comunidad gitana, que no solamente esas profesiones están para los que no lo son. Efectivamente, a lo largo de la historia ha habido gitanos que se han formado en diversas áreas, ¿no? Pero quizá lo que decíamos, son quizá pocos, a lo mejor todavía, pero los hay, y a lo mejor lo que decíamos también, que a lo mejor no se han visibilizado, pero que siempre son importantes los referentes, pero sobre todo si el niño se siente motivado en el aula y se siente incluido, aunque no hubiese ningún referente, el que quiere ir a por algo va por ello. Y aquí hay un proceso que es muy difícil, que es el tránsito de la primaria a la secundaria, porque en la ESO es donde empieza a haber unas tasas de abandono más altas, es donde empieza a haber fracaso escolar, es donde puede haber abandono temprano, dificultades para el éxito académico, falta de motivación. Y creo que ahí pues es una etapa en la que tenemos que fijarnos, porque etapa primaria es una cosa, pero luego el tránsito al instituto también merece una pensada, ¿no? Desde el movimiento asociativo siempre se ha apostado por la educación y las familias gitanas quieren el éxito de sus hijos como cualquier otra familia. Se ha logrado avanzar de modo que prácticamente el asentismo es nulo. Se ha conseguido una escolarización temprana y ahora el objetivo es no solamente que termine en secundaria, sino que haya éxito académico, ¿no? Y además, cuando hablamos de la ESO ya estamos hablando de algo que afecta a la población mayoritaria, ¿no? Si miramos los índices con respecto a la Unión Europea, pues vemos que España va un poco a la cola con otros países. Entonces, a lo mejor tendríamos que mirar un poco también el sistema, en qué medida debe cambiar el sistema educativo para buscar el éxito académico de todos estos jóvenes, de esta generación, ¿no? Que evidentemente no lo tiene fácil porque ha nacido en una época muy cómoda, que a lo mejor no ha vivido lo que nosotros hemos vivido, pero que desgraciadamente pues va por detrás de lo que habían estudiado o habían hecho sus propios padres. Así que esto es cuestión de un poco de todos. Pero evidentemente, hablando de población gitana, lo que nos atañe es que haya éxito académico. Pues con ese mensaje nos quedamos, la importancia del éxito académico. Una última pregunta que te quiero formular, porque la he escuchado muchas veces a lo largo de estos años en las clases, y es que los gitanos no quieren integrarse, ¿no? Esa cantinela, ¿no? De que los gitanos no quieren integrarse. Y no me gustaría dejar pasar la oportunidad de preguntarte qué piensas tú de esta idea, porque creo que puede ser interesante conocer tu perspectiva. Date cuenta que a veces la palabra integración pone un poco los vellos de punta, ¿no? Porque la integración que se nos ha ofrecido durante estos 600 años ha sido de asimilación y incluso de intento de exterminio. Entonces, los gitanos no vamos a hablar de integración, vamos a hablar de inclusión. Inclusión sí, integración no. Un lugar donde tengamos espacio todos. No queréis más invisibilización, no queréis más exclusión, no queréis más exterminio, no queréis más integración. La gran palabra aquí es la inclusión, ¿no? En igualdad de condiciones para que podamos entendernos. Pues efectivamente. Ese mensaje les transmitimos a nuestros alumnos para que piensen un poco en qué es la comunidad gitana, cómo comportarse si algún día están trabajando en un centro educativo y tienen niños y niñas del pueblo gitano, y que se acerquen y aprendan de personas como tú, que estáis muy involucradas en todo este mundo asociativo de lucha por los derechos de la comunidad gitana
poder desarrollar mejor su trabajo y que el pueblo tenga más éxito en el ámbito educativo. Sería un gran sueño. Bien, encontrarnos con personas como tú a los que les importa el tema y nos preguntan. He estado estudiándome una cosa, Carol. Esto está un poco improvisado, no sé cómo saldrá. Pero hace tiempo que quieres que aprenda lo de Sastipen Time Stepen, ¿puede ser? Pues lo has dicho fenomenal. Esta vez 10 de 10. Llevo días ahí, a ver si me salía para hacerlo ahora. 10 años después, pero lo has conseguido. Ahora, ¿se lo explicas tú a nuestros televidentes? Pues salud y libertad. Es una bonita frase con la que a veces nos despedimos, brindamos, salud y libertad. Pueden ser dos términos que perfectamente compartamos vosotros y nosotros, que cuando estamos juntos nos entendemos y no hay problemas de culturas ni de entendimiento. Simplemente pues se está y se convive y se habla y se disfruta, ¿no? Te ríes con otra persona y no hay diferencia cultural. Ya no me podré reír entonces, ¿no? Sí. Esta vez lo has dicho bien. Bueno, igual otro día lo vuelvo a decir mal. Esperemos. Que es muy difícil, vuestra lengua es muy difícil. Sí, es una lengua que ha tenido una tradición ágrafa, pero que se está estandarizando y que se está intentando, evidentemente se habla en el resto de Europa, no así en España, Portugal y Francia, pero es una lengua que tiene milenaria. Uy, se ha cortado. No te estoy viendo, no hay problema. Está funcionando. Pensé que se había cortado porque se abrió otra pestaña. Pero bueno, lo que decía, que es una lengua milenaria y que es una lengua también para un tema para hablar. Pues en otra entrevista hablamos de la lengua. Carol, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Mira, por brindarnos conocimientos y experiencias para que podamos empezar a entender un poco mejor qué es esto del pueblo gitano y lo que está sucediendo en la educación. Y vamos a darnos una ducha porque hace un calorazo hoy que no es para estar aquí. Muy bien, muchas gracias, Carol. Hasta luego, a ti. Adiós. Nos vemos.